Muy bien. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según a qué hora los encuentre que ustedes puedan acceder a este video. Quiero prestarles un servicio a ustedes. Espero que estén bien en este tiempo de pandemia y puedan aprovechar. Estamos en este curso sobre acompañamiento y yo voy a ofrecer una reflexión sobre el temática de Dios en la historia. Y les voy a compartir, incluso para que quede después de la lectura, por una parte, esto que tienen ahora en pantalla, que es un archivo que les voy a pasar y tiene una serie de textos y con lo cual voy a describir un poco lo que vamos a hacer ahora. Y también les voy a hacer llegar un artículo, de una revista, de un teólogo que se llama Christoph Theobald, que es bastante interesante y combina bien con la temática. Bien, sin más distracción, me introduzco en el tema y aprovecho el uso de este PowerPoint. Vamos a ver si lo puedo abrir. Ahí está. La temática es Dios salva la historia, signo de los tiempos. Allí tienen mi nombre y si quieren revisar bibliografía, artículos míos, tienen en esa página de academia.edu, encuentran ahí un montón de artículos, incluso sobre esta temática, referidos a Medellín, al planteo en sí mismo, sobre signos de los tiempos, etcétera, ¿no? Hoy comparto con ustedes estos 3 puntos. Sobre el tercero me voy a referir muy brevemente, pero ustedes después podrán leerlo con detención. El primero, algunas reflexiones en base a lo que podríamos llamar el carácter histórico de la revelación en el Concilio Vaticano II. Les voy a poner un texto de Dei Verbum, de Gaudium et Spes, y el de Ad Gentes lo incluyo, pero probablemente no lo comente para no ocupar tanto tiempo. Y luego voy a compartir con ustedes en el número 2 lo que se llama, lo que un autor, Christophe Theobald, jesuita francés de París, llama el principio de pastoralidad en el Vaticano II. Y el punto tercero, que les va a quedar a ustedes aquí en este PowerPoint y en el texto que les voy a compartir para la lectura, los criterios de discernimiento, ¿no? Cómo se disciernen los signos de los tiempos, ¿no? Esa presencia de Dios en la historia. Bien, sin más introducción, voy al número 1. Fíjense, este texto está tomado el número 2 de la Constitución Dei Verbum sobre la revelación del Vaticano II, ¿no? Que representó un paso adelante en la idea de revelación en la historia de la teología, de la reflexión teológica en los últimos siglos. Ante todo, fíjense, porque aparece esta idea, la revelación de Dios no es una suma de doctrinas, sino que es, fíjense, revelarse a sí mismo, ¿no? Dios es la autoapertura de Dios, ¿no? Después del concilio se hizo muy famosa la expresión la autocomunicación de Dios. Dios que se comunica a sí mismo. La revelación no como está incluido, pero no es el primer aspecto, no como una cantidad de verdades que Dios nos ha dicho, sino Dios que se ha abierto a sí mismo, ¿no? Y por eso fíjense esta expresión que está en el texto, tomada del libro del Éxodo: Dios habla a los seres humanos como amigos, ¿no? En la Escritura, claramente en la Biblia, ¿no? Dios se acerca a nosotros para hablar con nosotros como amigos, ¿no? Y un punto muy importante en esa noción renovada de revelación está aquí puesta en letras negritas. Este plan de la revelación, este proyecto de Dios con toda la humanidad, se realiza en hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí.
no solo palabra, ¿eh? La revelación no es solo palabra, sino hechos y palabras intrínsecamente conexos. Y eso es eso lo vemos en la Biblia, y sobre eso le voy a proponer la reflexión ahora, ¿no? No es solo algo que Dios dice, sino son hechos interpretados por palabra. Y esa suma, en esa suma, diríamos así, es como Dios se revela a sí mismo y quiere entrar en diálogo con nosotros, ¿no? Y no hay duda que esa revelación de sí mismo, en hechos y palabras, como dice aquí al final el texto de Dei Verbum número 2, eso se manifiesta sobre todo en Jesús, en Cristo. Es el mediador, la plenitud de toda la revelación, ¿no? Ahí está contenido en la historia de Jesús de Nazaret. Y por eso me permito mostrarles, fíjense, un texto siguiente de Juan, del prólogo de Juan, ¿no? ¿Cómo se inicia el prólogo de Juan, ¿no? Que empieza con la palabra que existía en Dios, y en el versículo 14 dice, esa palabra se hizo carne, puso su morada entre nosotros, y hace una breve reflexión sobre Juan el Bautista, etcétera, ¿no? Y luego Jesucristo. Y observen el versículo 18 del capítulo primero del Evangelio de Juan. A Dios nadie le ha visto jamás. Nadie. Por eso el acceso a Dios siempre es mediado, ¿no? Por medio de signos, de palabras. A Dios nadie le ha visto jamás. Y el texto dice, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Así comienza el Evangelio de San Juan, ¿no? El Hijo Jesucristo, Él nos cuenta quién es Dios, nos narra quién es Dios. Por eso el creyente tiene que después empezar como a leer el Evangelio para encontrar para leer ese cuento, que es la vida de Jesús de Nazaret, algunos asuntos de la vida de Jesús de Nazaret, donde donde tenemos acceso a Dios, digamos así, ¿no? Pero ven, entonces, este Dios a quien nadie ha visto jamás, ¿cómo se revela? Se revela en una historia concreta, en una biografía precisa, ¿eh? En la historia de Jesús de Nazaret. Porque con esa historia, con sus gestos, sus palabras, su modo de tratar a las personas, etcétera, sus parábolas, sus enseñanzas, en su biografía, él cuenta quién es Dios, ¿no? Y ahí se produce lo que decíamos antes, ¿no? Dios se revela a sí mismo, entra en diálogo con nosotros, con hechos y palabras intrínsecamente conexos. Y eso aparece clarito en Jesús de Nazaret, ¿no? Son hechos y palabras, no solo las palabras de Jesús, sino su propia biografía, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay una idea, ¿no? Dios se revela en la historia. No es una idea, no es una comunicación ahistórica, sino Dios se revela en un proceso histórico a través de un pueblo, ¿no? Y eso, por supuesto, ha quedado consignado de una manera muy, muy especial en la escritura, ¿no? Que nos narra la historia de Dios con su pueblo, ¿no? Y finalmente en los evangelios la historia de Jesús de Nazaret, donde culmina esa autocomunicación de Dios, autoapertura de Dios. Pero fíjense, demos un paso más. Pero ese Dios que se comunicó a Moisés y al pueblo elegido en el Éxodo y en tantos momentos de la historia del Antiguo Testamento y en Jesús de Nazaret, esa manifestación de Dios continúa. Y aquí es donde aparece esa reflexión, que ya no es de Verbum, sino Gaudium et Spes, sobre cómo interpretar la presencia de Dios en las nuevas situaciones humanas, ¿no? Observen este texto, hay dos o tres textos que quiero compartir con ustedes de Gaudium et Spes,
para cumplir la misión de la Iglesia, fíjense, es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos, fíjense, ya enseguida me detengo, e interpretarlos a la luz del Evangelio. Los signos de los tiempos, en la época del análisis, que ya estaban en Pacem in Terris, en Juan 23, pero entran aquí en Gaudium et Spes, son esos acontecimientos históricos donde la comunidad cristiana puede, a la luz del Evangelio de Jesús de Nazaret, discernir la presencia de Dios en la historia, ¿no? Fíjense, todavía esto se ve más claro en este punto. Fíjense, en Gaudium et Spes número 11. Observen, el pueblo de Dios, movido por la fe, con eso ella interpreta en la luz, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor que llena el universo, procura discernir, es un discernimiento, en los acontecimientos, en las exigencias, en los deseos de las personas, los signos verdaderos de la presencia, de los planes de Dios. Fíjense, se trata de ese proceso, ¿no? Discernir en las cosas que pasan, en los acontecimientos históricos y en las experiencias humanas, la presencia de Dios, su presencia y sus planes, su voluntad, ¿no? Es un discernimiento que hace el pueblo de Dios gracias a su fe, gracias al Espíritu de Dios que lo conduce, ¿no? ¿Y dónde ve esa presencia de Dios? En los acontecimientos, en las exigencias, en los deseos de la humanidad, ¿no? Por eso el número anterior, el que veíamos antes, el número 4, que estábamos reflexionando ayer, dicen, fíjense cómo dice, es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones, comprender el mundo que vivimos. Fíjense cómo el creyente debe comprender el mundo en que vive, las esperanzas, las aspiraciones, porque en ellas, en esas esperanzas, en esas aspiraciones, puede descubrir la voz de Dios. ¿Sí? La voz de Dios en nuestro tiempo, en el tiempo nuestro, ¿no? Y eso, interpretarlo, dice el texto, a la luz del Evangelio, ¿no? El mundo en que vivimos, sus esperanzas y sus aspiraciones, interpretadas a la luz del Evangelio. ¿Ven? Aquí está la convicción de que Dios sigue hablando en la historia, ¿no? Y nosotros debemos entender esa voz. Debemos, son en las voces humanas, la voz de Dios. Y por eso es tan importante comprender esas voces humanas, comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones, porque la voz de Dios no es una voz paralela, es en las voces humanas donde uno puede descubrir esa voz de Dios. Fíjense, de hecho, esta otra expresión, esto es en el número 44 de Gaudium et Spes. Fíjense estas frases, muy parecidas. Es propio de todo el pueblo de Dios, no es alguien que tiene la cabecita iluminada, no es el obispo, no es el papa, es todo el pueblo de Dios. Por supuesto, con la responsabilidad de los pastores, con la ayuda de teólogos y teólogas. Fíjense esta tarea, propio de todo el pueblo de Dios, auscultar, discernir e interpretar, una vez más, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que interpretar? Las múltiples voces de nuestro tiempo. Fíjense qué importante. Por eso hay que oír las múltiples voces, no una voz, las múltiples, las diversas, las más diversas, las múltiples voces de nuestro tiempo.
y valorarlas a la luz de la palabra divina, a la luz del Evangelio, etc. A fin de que ese mismo Evangelio, dice el texto, la verdad revelada, ese mismo Evangelio pueda ser mejor percibido, el mismo Evangelio, mejor entendido, expresado de una forma más adecuada. Fíjense cómo aquí hay como un círculo. Escuchando las voces de nuestro tiempo, entendemos mejor el Evangelio. Pero al mismo tiempo, es gracias al Evangelio que nosotros juzgamos, valoramos, interpretamos las voces de nuestro tiempo. Es como un círculo, ¿eh? Del Evangelio a las múltiples voces de nuestro tiempo y se produce un enriquecimiento recíproco, ¿no? Y esto permite hacer, fíjense en lo que dice el texto aquí el texto de Gaudium et Spes 44, la adaptación de la predicación del Evangelio, que debe mantenerse como la ley de toda evangelización. ¿Ven? La palabra de Dios, el Evangelio, tiene que ser adaptado a cada época. Esa es la ley, fíjense, de la evangelización. ¿Y cómo se adapta la palabra, la revelación a nuestro tiempo? En ese vivo intercambio, fíjense, en ese proceso donde discernimos. ¿Qué discernimos? Las múltiples voces de nuestro tiempo, las valoramos a la luz del Evangelio. La voz de Dios en las voces de nuestro tiempo. Por eso, fíjense, la gran invitación de Gaudium et Spes, comprender el mundo en que vivimos. Entender a Dios y entender la historia no son dos cosas separadas, porque el Dios, como el Dios de la Biblia, el Dios que habla, ese mismo Dios que habla hoy, es el Dios que habla a través de los procesos históricos, ¿no? Las múltiples voces de nuestro tiempo. Y por eso, fíjense, para esas múltiples voces de nuestro tiempo hay que usar todas las ciencias, la psicología, la sociología, la política, la historia, porque tenemos que entender las voces de nuestro tiempo. Por eso el creyente es una persona apasionada por su mundo, por su historia, por sus luchas, por sus sufrimientos, porque en esas voces discierne la voz de Dios y se compromete con su historia y vive el Evangelio adecuado a la época, a su propia época, ¿no? Lean ustedes después este texto de Agente 22 y van a encontrar una forma de razonar semejante, ¿no? El Evangelio y el contexto. Siempre estas dos luces, ¿no? El Evangelio y la experiencia humana. Estas dos cosas juntas, no separadas. Y es aquí cuando, precisamente con este punto, el que quiero subrayarles lo que un autor llama, que les he propuesto, Christoph Theobald, el principio de pastoralidad. En eso que yo les acabo de exponer, que ahora lo vamos a poner como en orden, es lo que este autor dice. Allí está el carácter pastoral del Vaticano II, la pastoralidad, ¿no? Y fíjense cómo razona este autor, fíjense cómo argumenta. Dice, el concepto de pastoralidad, que es una forma de proceder, es un método, tal cual, un método, una forma de proceder que aparece en los textos que yo recién le acabo de decir, le parece decisivo, dice él. No tanto alguna doctrina del Vaticano II, hay mucho, sí, pero quizá lo más importante, dice este autor, es este método que nos enseña, esta forma de proceder, para que después no solo repitamos doctrina, sino que cada generación viva el Evangelio
adecuado a su momento temporal, a su lugar contextual, el Chile de hoy, diríamos nosotros, ¿no? Y fíjense cuál es esta forma de proceder. Está en relación a lo que hemos leído antes, pero ahora está formulada de otra manera. Supone una relación constitutiva, no superficial, no accidental, ¿entre qué? Entre el proceso de evangelización, de comunicación del evangelio, y los destinatarios. ¿Sí? O sea, lo que decíamos antes, ¿no? El evangelio y la experiencia humana. Aquí es la relación constitutiva entre el proceso de comunicar el evangelio y el prestar atención a los destinatarios, a las múltiples voces de nuestro tiempo, a su contexto cultural, a su situación, etc., ¿no? Y por eso dice, hay que conjugar, hay que poner junto una interpretación del Evangelio, ahora nos detenemos en eso, y aquí está la clave, por eso fíjense en el texto del autor, ahí está en cursiva, y una interpretación de la lengua y las culturas susceptibles de recibir la buena noticia. Aterricemos esto. Esta forma de proceder entonces explica, fíjense la figura, una escucha estereofónica, no a un solo lugar, una escucha estereofónica y varias prácticas. ¿Cuál es esta escucha estereofónica? Por una parte, fíjense, observen la escucha eclesial de la palabra de Dios, ¿no? Una iglesia, una comunidad, cada creyente que se expone y se pone a la escucha de la palabra, ¿no? Ante todo la misma Biblia, ¿no? Se concreta especialmente allí, la práctica de la lectura de la Biblia. Esta es la primera escucha, diríamos así, ¿no? La práctica de la lectura de la Biblia, del verbo, ¿no? Y por otra parte, esta otra escucha, las múltiples voces de nuestro tiempo, la lectura de los signos de los tiempos, ¿no? La interpretación de nuestro tiempo, entender nuestro tiempo, comprenderlo, sus problemas, sus aspiraciones, sus necesidades, sus búsquedas, sus sufrimientos. Esa escucha estereofónica, ¿no? Una escucha de la palabra, de la Biblia, una escucha las múltiples voces de nuestro tiempo, ¿no? Y por eso dice este autor, la escucha de la voz de Dios solo es posible en una escucha de las múltiples voces de nuestro tiempo y sus resonancias en la conciencia, porque esas voces de nuestro tiempo nos llegan de distintas maneras, ¿no? A veces en mi conciencia, a veces escuchan a otra persona, a veces en una lectura, a veces en una película, ¿no? Esas dos lecturas no pueden separarse, fíjense, si no ambas fracasan, ¿no? ¿No? Hay que ponerse a la escucha de la Biblia, ponerse a la escucha del momento presente y vincular esos dos momentos, ¿no? Y esto, y acá el autor da un paso, ¿y esto cómo hay que hacerlo? Hay que hacerlo, primero eso supone una persona que se cultive espiritualmente, que se eduque para escuchar, para oír. No para oír ruidos, para oír la voz de personas que expresan deseos, preocupaciones, y a veces no las expresan, pero hay que descubrirlas. Eso supone una persona capaz de oír la voz de Dios, oír la voz de las múltiples voces de nuestro tiempo, ¿no? Y eso en un proceso, diríamos así, sinodal, conciliar, o sea, eclesial, ¿no? Lo que decía Gaudium Spes, ¿no? Ese proceso de discernimiento es un proceso comunitario. Lo hace cada uno,
pero lo hace una comunidad. Es el pueblo de Dios quien discierne en las experiencias humanas y los acontecimientos históricos de nuestro tiempo la voz de Dios para nuestro tiempo, ¿no? Que es una voz que salva, que promueve, que libera, etc. Y por eso es tan importante, fíjense, y aquí aunque ya no me voy a detener porque llevo ya un buen rato hablando, los criterios, ¿cuáles son criterios para ese discernimiento de los signos de los tiempos? Y una de las primeras cosas que hay que las personas que estudian sobre estos temas distinguen es que en los signos de los tiempos debemos distinguir dos niveles. Por una parte, el acontecimiento histórico, lo que sucede, el hecho mismo, ¿no? Y por otra parte, ese sería lo que aquí dice realidades históricas y significación ético-filosófica. Y por otra parte, después, la interpretación teológica que uno hace de un acontecimiento histórico, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, la escena del Éxodo, aunque no tenemos la de liberación de Egipto, no tenemos información de qué sucedió. Pero ahí sucedió algo, un hecho político, un pueblo que estaba esclavizado, de repente, por circunstancias que no conocemos bien, adquirió una libertad. Y ahí hubo un funcionamiento, diríamos así, mucho política, ¿no? Cosas de historia, ¿no? Circunstancias históricas. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? A ese acontecimiento histórico de la salida en una determinada circunstancia de Egipto, lo interpretaron teológicamente. Cuando salimos de Egipto, Dios nos liberó. Ahí tienen los dos niveles, ¿no? Sucede un hecho histórico concreto que luego nosotros interpretamos teológicamente. Les pongo uno actual, el movimiento de derechos humanos, el movimiento de promoción de la mujer. Eso es un movimiento que incluso en buena medida ha surgido fuera de la Iglesia católica, no dentro de la Iglesia católica, ¿no? Son movimientos surgidos políticos, filosóficos, etcétera, surgidos por distintos movimientos y personas. Ahí hay un movimiento histórico que es posible verificar, estudiar, comprender. Y los creyentes observamos ese movimiento que tiene múltiples formas de realización, que es promoción de la dignidad humana, y hacemos un discernimiento a la luz del Evangelio y decimos, aquí hay una llamada de Dios. En este proceso histórico, nosotros discernimos la voz de Dios. Así como el pueblo de Israel dijo, cuando fuimos liberados, Dios nos liberó. Y con eso nos creó como pueblo y nos mostró su amor y nos envió a dar un mensaje de liberación y libertad. Así también nosotros hoy hacemos un discernimiento parecido, ¿no? En las esperanzas, en los movimientos de dignificación humana, de promoción de las personas, de liberación de los pobres, de lucha contra la pobreza. Descubrimos no solamente la invitación de una humanidad que quiere alcanzar mejores grados de libertad y justicia y de dignidad, sino la misma voz de Dios que nos invita a comprometernos en ese proceso histórico. Y con eso Dios nos dice quién es Él, ¿no? Nos está diciendo quién es Él. Yo soy el Dios de los pobres, soy el Dios de la justicia, soy el Dios de la liberación, soy el Dios del amor, de la promoción humana, etc. ¿Y cómo realiza esa interpretación la comunidad cristiana, el pueblo de Dios? Gracias a Jesús de Nazaret y toda la historia del cristianismo, ¿no? Toda la tradición de la iglesia nos sirven como
anteojos para leer esta nueva realidad, ¿no? Por ejemplo, imagínense ese texto formidable de Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer. Claro, ese texto nos da muchas luces para interpretar nuestro hoy, nuestras luchas por la justicia, por la libertad, por la promoción de los pobres, etcétera, etcétera. ¿Ve? Ahí tenemos criterios de interpretación para que en las múltiples voces de nuestro tiempo discernir la voz de Dios, ¿no? Bien, allí tienen ustedes pueden después mirar más cosas en el punto 3, criterio de discernimiento de los signos de los tiempos, pero aquí va la reflexión que yo quería hacerles, ¿no? Dios salva en la historia, es la gran experiencia es el Dios judeo-cristiano, ¿no? Es el Dios de la historia. Dios está unido a la historia, no es una idea, es una experiencia histórica, esa es la Biblia. La historia de Dios con su pueblo, escrita en un libro, ¿no? Y la idea de signos de los tiempos, es una categoría actual que ha tenido desde el Vaticano II para aquí mucho relieve, para reflexionar cómo Dios salva en la historia hoy, ¿no? No en la historia del pasado, sino en la historia como Dios se sigue haciendo presente en esos acontecimientos. Y por eso es tan importante la categoría de signos de los tiempos, ¿no? Poniendo juntos siempre estas dos cosas, ¿no? La reflexión a la luz de Cristo, a la luz de la experiencia humana. Estas dos cosas unidas, como nos decía Teobald, ¿no? Ponerse a la escucha de la palabra de Dios, ponerse a la escucha de las múltiples voces de nuestro tiempo, ese y, ¿no? Esto es muy importante para edificar la identidad personal, propia, ¿no? Ponerse cada día a la escucha de la palabra, pero al mismo tiempo ponerse cada día a la escucha de la humanidad. Y en ese círculo de escuchas uno puede vivir el Evangelio hoy, como Dios quiere de mí hoy. Y lo mismo vale para una comunidad, ¿no? Para que una comunidad descubra cómo es el Evangelio hoy, cómo debe vivir el Evangelio hoy. Muy bien, espero que les sirvan estas reflexiones y que podamos continuar en alguna otra oportunidad, ¿no? Y concluyo aquí entonces con la grabación.